12 años después de nuestra boda, mi marido me agredió por culpa de una mujer a la que acababa de acoger. Con calma les dijo a los criados, es una mujer débil. ¿Acaso se atrevería a resistirse a mí? Sonreí con dulzura, tomé el bastón de bronce que estaba cerca y lo lancé directamente a su frente. Me llamo Luchua, una esposa bastante común de la casa del marqués. Mi esposo, Yang Yunqin, marqués de Champín, y yo compartimos un matrimonio político que ha durado 12 largos años. Hoy se conmemora su regreso a la capital desde Yangzhou. Había ido allí en misión oficial, se había ganado el mérito por su labor durante un desastre natural y ahora lo llamaban de vuelta para recibir su recompensa. Al enterarme por la doncella de que el carruaje de Yang Yunqin se acercaba a las puertas, conduje a las concubinas, ya vestidas y adornadas desde el patio interior, junto con los niños y los sirvientes al patio principal para recibirlo. Los hijos de las concubinas eran aún pequeños, así que les pedí que esperaran en el Salón de las Flores, mientras yo llevaba a los demás a esperar fuera de la puerta. Por alguna razón, lo que debería haber sido un breve paseo, del tiempo que dura una taza de té, se alargó hasta convertirse en una hora entera. Aunque era otoño, el viento era tan frío que entumecía las manos. Tras esperar un rato más, los carruajes finalmente aparecieron a lo lejos. Se detuvieron ante la puerta, pero nadie bajó. Sospechando, envié a un sirviente a preguntar, y pronto vi a Yang Yunqin bajar él mismo, llevando a una mujer en brazos. Me quedé paralizado un instante, pero enseguida me recompuse. La casa de mi madre, la familia Lu, era sencilla y disciplinada. Mi madre, la esposa principal, administraba el tesoro familiar. Las 3 concubinas no solo servían a mi padre, sino que también tenían libertad para cultivar sus propios intereses. Todo en la casa funcionaba a la perfección. Por el contrario, las familias nobles de la capital solían llenar sus patios interiores de mujeres y niños, convirtiéndolos en campos de batalla de celos interminables. La residencia del marqués no era una excepción. Cada año llegaban nuevas mujeres, y a lo largo de los años habían sido más de 10 en total. Sonreí y di un paso al frente para saludarlo. ¿Su viaje a Yangzhou transcurrió sin contratiempos, mi señor? Se le ve más delgado que antes. Yang Yunqin aún sostenía a la mujer en brazos, pero sus labios se curvaron en una tierna sonrisa, la misma que en nuestros días de recién casados, mientras caminaba y me hablaba en voz baja. Al principio, hubo cierto cariño entre nosotros. Era guapo, tenía cierto talento para las artes, y una vez me pintó y escribió poemas, alabando mi belleza e ingenio. A esa tierna edad en que una jovencita descubre lo que es el amor, admirar a un hombre como él no era difícil. Una vez bebimos bajo la luz de la luna, sincerándonos con todo nuestro corazón. Le dije entonces que si en el futuro deseaba tomar concubinas, con tal de que me avisara con antelación, sería lo suficientemente generosa como para aceptarlo. Pero debo seguir siendo la única esposa legítima en esta casa. Favorecer a una concubina y destruir a la esposa principal antes que a mi cadáver. Atreverse a levantarme la mano. Jamás debí haber pensado en algo así. En aquel momento, Yang Yunqin solo sonrió y me dijo que le daba demasiadas vueltas. Soy un hombre de honor. ¿Cómo podría yo golpear a una mujer? Cuando nos casamos, ingenuamente le creí. Mi padre, aunque discutía acaloradamente con mi madre, jamás le había puesto la mano encima. Solía decir, quien levanta la mano contra una mujer no es hombre. Y con más razón el marqués de Champín, un noble de estirpe imperial, ¿cómo podía alguien de su posición rebajarse a golpear a su propia esposa? Poco me importaba la mujer que habitara el corazón de Yang Yunqin, pero las concubinas que esperaban en el Salón de las Flores estaban en completo desorden. Sus rostros estaban tensos, aunque esbozaban sonrisas forzadas, cada una intentando captar su atención. Pero la actitud de Yang Yunqin se había vuelto notablemente más fría, incluso hacia la concubina a la que más había favorecido antes de abandonar la capital. Me quedé a un lado, en silencio, observando. La mujer en sus brazos estaba claramente despierta, pero mantenía los ojos cerrados, fingiendo dormir, hasta que Yang Yunqin la llevó personalmente a sus aposentos. Las concubinas enseguida comenzaron a cuchichear entre ellas. Yo simplemente levanté la mano, indicando al mayordomo que preparara un pequeño patio para la recién llegada. Su nombre era Yun Zhao Zhao. Yun Zhao Zhao era la nueva favorita de Yang Yunqin, apenas mayor de 16 años. Poseía la belleza de un loto floreciendo en aguas tranquilas,
ojos brillantes de lágrimas y un aire tímido que hacía que cada palabra pareciera dubitativa. Tal vez por ser nueva en la casa y desconocer su funcionamiento, o tal vez por las dulces palabras que Jang Junkin le susurró de camino a casa, se sintió envalentonada. La primera mañana que fue a presentar sus respetos y servir el té, llegó deliberadamente media hora tarde. Jun Zhao Zhao entró con gracia en el salón principal luciendo un vestido rosa loto que realzaba su delicada figura juvenil. Su cabello estaba peinado según la última moda de la capital, adornado con perlas y jade, elegante y delicado. Se inclinó en una leve reverencia, con voz dulce como la miel. Anoche mi señor estaba de muy buen humor y descansó hasta tarde. Esta mañana me permití dormir un poco más. Dicen que la señora es generosa, espero que me perdone. Excelente. La primera noche que Jang Junkin regresó a casa, no visitó el ala este para verme ni a nuestro hijo, y ahora su nuevo favorito ponía a prueba mis límites. El salón quedó en silencio. Las concubinas mantenían la cabeza gacha, la mirada fija en sus narices, la nariz pegada al corazón, nadie se atrevía a respirar con fuerza. Otra necia que no conocía su lugar. Cerré el texto budista que una de las concubinas acababa de presentarme, con una leve sonrisa. Dado que la concubina Yun acaba de llegar a la casa y sirvió al marqués anoche, desde luego no la castigaré. Pero parece que aún no ha aprendido buenos modales. Eso, por supuesto, es culpa mía. Me volví hacia la anciana enfermera. Traigan un cuenco de arena para que la concubina Yun lo equilibre sobre su cabeza. Déjenla permanecer erguida durante una hora entera. No es necesario que esté bajo el sol, bajo el porche bastará. La sonrisa de Jun Zhao Zhao se congeló al instante. Se resistió un momento pero finalmente obedeció, permaneciendo allí con el cuenco de arena durante toda la hora. Los transeúntes observaban. Las demás concubinas intercambiaron miradas, con recuerdos de antiguos castigos reflejados en sus ojos, antes de marcharse apresuradamente. Al terminar, Jun Zhao Zhao se secó las lágrimas, llevándose la mano al cuello mientras regresaba al patio del Tulón. Esa noche Jang Junkin llegó al ala este. Su sonrisa era forzada, su humor claramente agrio. Zhao Zhao aún es joven e ingenuo, dijo. Espero que seas generoso. Mi mano se detuvo un instante mientras tomaba un sorbo de sopa. Luego asentí levemente. Por supuesto. Enviaré a una anciana nodriza a sus aposentos para que le enseñe las normas de la casa como es debido. Al fin y al cabo, ahora forma parte de la residencia del marqués. No podemos permitir que manche nuestro nombre. Jang Junkin se puso rígida y se negó apresuradamente. No hace falta. Ya he enviado a alguien para que le enseñe. Después hizo unas preguntas superficiales sobre los asuntos de la casa y guardó silencio. La cena transcurrió en un silencio sepulcral. Al terminar tomé un sorbo de té floral e hice una seña a la enfermera para que trajera a Tingni. La bebé de apenas un año parecía una muñeca pintada, con ojos redondos y negros como la tinta, balbuceando suavemente mientras extendía los brazos hacia Jang Junkin. Por desgracia, su padre, que llevaba meses fuera, ni siquiera se había molestado en cogerla en brazos. Acuné a Tingni sonriendo con la dulzura de siempre. Si se tratara simplemente de una concubina cualquiera intentando provocar problemas para ganar favores, no me preocuparía, unos cuantos azotes bastarían. Mis verdaderas obligaciones residían en otra parte, gestionar las relaciones entre las damas nobles, supervisar a los sirvientes y los recursos de la residencia, y administrar las propiedades, tiendas y tierras tanto a mi nombre como al del marqués. Sin embargo, Jang Junkin, tal vez bajo algún hechizo, decidió intervenir personalmente en favor de Jun Zhao Zhao. Todo comenzó con una pieza de brocado, una seda radiante que formaba parte de mi dote. Un día, mientras limpiaba, Jun Zhao Zhao la vio por casualidad y corrió a donde Jang Junkin para reclamarla. No era más que un trozo de seda. Si de verdad hubiera querido complacer a su belleza, simplemente podría haberle comprado otra. La radiante seda quizá fuera cara, pero para un marqués no era más que una buena botella de vino. Si no deseaba comprar una nueva, simplemente podía pedirme que buscara una en los almacenes de la casa. Sin embargo, Jang Junkin me envió a una sirvienta que me pidió específicamente la seda que formaba parte de mi dote. El mensaje decía a grandes rasgos: Jun Zhao Zhao es huérfana. ¿Cómo podría compararse con la acaudalada familia de la señora?
No es más que un trozo de seda. Que la señora tenga la gentileza de permitírselo. En efecto, Yun Zhaozhao llegó a la residencia siendo una huérfana de Yangzhou, sin padres fallecidos ni parientes en quienes apoyarse, un destino lamentable. Había sido rescatada por el mismísimo Yan Yunqin, dando lugar a la historia perfecta de un héroe que salva a una belleza indefensa. Un simple trozo de seda, si encontraba alguna tela que me agradara para mi dote, a menudo la obsequiaba a los hijos de la casa, o incluso a las concubinas. Pero esa radiante seda permanecía como parte de mi dote. Desde tiempos antiguos, era inaudito usar la dote de la esposa para congraciarse con una concubina. Le lancé una mirada disimulada a la anciana nodriza, quien de inmediato frunció el ceño y avanzó con gesto preocupado. ¿Por qué la concubina Yun no había avisado antes? La seda radiante es suave y de colores brillantes, ya se ha usado para confeccionar una colcha para nuestra joven. La sirvienta que había llegado no pudo más que esbozar una sonrisa forzada. Entonces, este sirviente informará de ello al marqués. No es necesario, dije lentamente. Escoge un trozo de brocado de nubes ondulantes del almacén y entrégaselo a la concubina Yun. El sirviente, ajeno a cualquier doble sentido, asintió alegremente y se marchó a informar. Al no poder aceptar la radiante seda, enviaron otra tela fina en su lugar. Yun Zhaoxia fingió llorar ante su audiencia en cuanto llegó Yan Yunqin, representando el papel de la agraviada y delicada belleza. Yan Yunqin irrumpió en mis aposentos con el rostro sombrío. Estaba sentada tranquilamente bordando un pañuelo para Tingni. En cuanto entró, chasqueó los dedos. Lu. Es solo un trozo de seda, ¿por qué tanto alboroto? Si no querías dármelo bien, pero ¿por qué humillar a Zhao Zhao? Creía que eras una mujer generosa, pero tu corazón es mucho más cruel de lo que imaginaba. Dejé el bastidor que tenía en las manos y alcé lentamente la vista para encontrarme con su mirada. Frunció el ceño como si no estuviera acostumbrado a esa calma desafiante en mis ojos. Sonreí levemente con un tono ligero e inocente. Mi señora habla de forma extraña. No era más que un trozo de tela. Luego, inclinando levemente la cabeza, continué, con cada palabra afilada como una cuchilla. En esta residencia, toda concubina sin hijos recibe, además de su asignación mensual, 10 colas de plata adicionales cada mes. Una pieza de seda radiante cuesta como máximo 100 colas. Si la concubina Yun desea una, solo necesita ahorrar durante 1 año y medio para comprar el último modelo. La mía tiene ya 10 años, dudo que le guste. Un claro recordatorio, formaba parte de mi dote. Haría bien en no obligarme a explicárselo con pelos y señales. Aún sonriendo continué con ligereza, además, ya le he enviado un trozo de brocado de nubes ondulantes. Molestar a mi señor por un asunto tan trivial demuestra una falta de decoro. Entonces dicté mi veredicto con tono casual pero firme: la concubina Yun, ávida de comodidades y placeres, ha sembrado la discordia entre marido y mujer. A partir de hoy, se le impone una multa equivalente a 3 meses de paga y se la confina a sus aposentos para que reflexione. Golpeé la mesa con un dedo como recordando un pensamiento agradable, y añadí con una leve sonrisa: debería aprovechar bien el tiempo. Envíale una caja de frijoles mungo, dile que separe todos los frijoles rojos que estén mezclados y que los ensarte para hacer un collar para el marqués. Cuando termine podrá salir de su habitación. Tras terminar, me volví hacia Yan Yunqin. ¿Qué pensará mi señor? ¿Qué podría decir? En cualquier familia respetable, la esposa principal tenía autoridad absoluta sobre la corte interior. Si de verdad deseaba subvertir ese orden, favorecer a una concubina y pisotear a su esposa, era libre de intentarlo. Sin margen para la réplica, Yan Yunqin reprimió su ira, con el rostro ensombrecido, dio media vuelta y se marchó. Su visita al ala este no había servido de nada e incluso le había valido un castigo a Yun Zhaozhao. Ella rompió a llorar y montó en cólera. Yan Yunqin, ya irritado, pronto se vio exasperado por sus lamentos. Al final la reprendió y se marchó a pasar la noche con otra concubina. De vuelta en el ala este, la anciana enfermera se sentó a mi lado, trenzando hilos mientras relataba la farsa ocurrida afuera. Me limité a esbozar una leve sonrisa. Nuestro señor, dije en voz baja, probablemente ni siquiera oyó por qué lloraba la concubina Yun. La nodriza asintió con total conformidad.
El brocado de nubes ondulantes parecía casi idéntico a la seda radiante a primera vista, pero en realidad no era más que una imitación de alta calidad. Un comerciante intentó reproducir una seda radiante, pero, al no encontrar a los artesanos originales, contrató a otros para que tejieran una copia. Tanto en precio como en calidad, era muy inferior. Entre las familias nobles, nadie se atrevería jamás a lucir un brocado de nubes ondulantes. Al fin y al cabo, era una falsificación tan burda que daba pie al ridículo. Con más razón Yun Zhao Zhao estaba furiosa. Había urdido un plan para que yo entregara la radiante seda, solo para terminar con un trozo de tela de imitación. Tras clasificar minuciosamente los frijoles rojos para lograr su liberación, Yun Zhao Zhao comenzó a maquinar nuevas formas de recuperar el favor de Yan Yunqin. Primero estudió ópera de Kung Fu, luego aprendió a fabricar faroles. Finalmente incluso vino a pedirme ayuda. Quería crear un jardín entero de farolillos con sus propias manos para la celebración del cumpleaños de Yan Yunqin. Los farolillos de conejo parecían cobrar vida, las lámparas de loto tenían detalles exquisitos, e incluso las luces con forma de carpa eran irresistibles. Organicé un pequeño banquete de cumpleaños para Yan Yunqin allí mismo, en el jardín. Más temprano ese día, la anciana señora y sus parientes habían asistido al gran banquete. La reunión vespertina era simplemente para que el marqués celebrara con las mujeres del patio interior y los niños. Las concubinas, ataviadas con sus mejores galas, se turnaron para realizar y presentar sus ofrendas de cumpleaños. Los niños corrían a las carreras por los senderos iluminados por faroles, y sus risas resonaban en el aire frío. Yan Yunqin encarnaba a la perfección el papel del patriarca benevolente, sonriendo cálidamente y preguntando por cada mujer y niño, incluso por aquellos a quienes veía muy poco durante el año. Mi hijo mayor, Yan Mingyao, tenía 10 años ese año. Ya un joven estudiante de la Academia Imperial, solo volvía a casa por vacaciones. Hoy había venido especialmente para la celebración de su padre. Se sentó a mi lado correcto y sereno, aunque su mirada se desviaba fascinada hacia las linternas. Madre, son tan hermosas como las que hicieron los artesanos de afuera. Sonreí, le añadí más comida a su plato y asentí. Todas las hizo la propia concubina Yun. Verdaderamente habilidoso. Dejando de lado otros asuntos, debo admitir que la maestría de Yun Zhao Zhou era impresionante. Yo mismo no habría podido hacerlo, como mucho podría bordar una bolsita sencilla. La velada terminó a la perfección. Todos se marcharon satisfechos, e incluso intercambié algunas palabras de broma con Yun Zhao Zhou, como si nunca hubiera habido distancia entre nosotros. A partir de esa noche el favoritismo de Yan Yunqin no hizo sino acrecentarse. Pasaba casi todas las noches en su patio. Naturalmente no puse ninguna objeción. La mayoría de las concubinas ya tenían hijos y vivían tranquilamente. Quienes no lo hicieron estaban ocupados con sus propios asuntos. Mientras mantuvieran las apariencias, no interfería. Poco más de un mes después, se supo desde el patio de Yun Zhao Zhou que estaba embarazada, ya de más de un mes. Yan Yunqin estaba exultante. Durante 4 semanas, disfrutó de una popularidad sin precedentes. Yan Yunqin acababa de cumplir 30 años y ya tenía 5 hijos y 6 hijas. Los forasteros lo elogiaban por su próspera familia, considerándola una bendición. Y por eso, entre las damas nobles de la capital, yo era conocida como una esposa virtuosa y afortunada, que traía prosperidad a su hogar. Sin embargo, esta vez, Yan Yunqin parecía inusualmente apegada al hijo que Yun Zhao Zhou esperaba. La visitaba a diario, incluso consultaba personalmente con el médico sobre su pulso. Cuando yo estuve embarazada, en 2 ocasiones, simplemente le pidió un informe al médico, sin mostrar apenas preocupación directa. Aún así, no era nada fuera de lo común. En las casas nobles el parto era asunto de las mujeres, los maridos rara vez se percataban. Pasó otro mes. Una tarde la anciana nodriza entró apresuradamente con noticias. Yun Zhao Zhou había estado quemando moxa en secreto y encargando grandes cantidades de hierbas tónicas para el embarazo. Mis ojos parpadearon levemente, pero respondí con tranquila indiferencia. Vigílala. Nada más. Otro mes transcurrió. El invierno se instaló y el suelo se cubrió con una fina capa de nieve. Al acercarse el fin de año, llegó el momento de las gachas del Festival Lava. Como de costumbre, encargué a la cocina que preparara todos los ingredientes,
frijoles, pato salado, cerdo ahumado, cacahuetes y castañas, y comencé el largo proceso de cocción a fuego lento. Según la tradición, las gachas se ofrecieron primero en el salón ancestral, luego a la anciana señora y a los mayores de la familia. Después se enviaron porciones a Jan Junkin y a los invitados de honor alojados en la finca, seguidas por las ramas segunda y tercera de la familia, y finalmente a parientes y vecinos. Solo al final sirvieron en el patio interior. Cuando todo terminó, estaba agotada. Justo cuando me senté a disfrutar de un plato, se me ocurrió una idea. Me volví hacia la enfermera, que llevó las gachas al patio de Tulong. El patio de Tulong era la residencia de Yun Zhao Zhao. La enfermera me masajeaba los hombros mientras respondía. Tenga la seguridad, señora. Chunzu lo supervisó personalmente junto con su doncella principal, Xiao Tao. Empacaron las gachas con cuidado y las entregaron juntas. Chunzu era una de mis doncellas de dote de Yanzhou. Al oír eso asentí tranquila. En esta casa la comida y la bebida jamás se podían manejar con descuido. Aun con todas las precauciones tomadas, algo salió mal. Mientras cenaba con Tingni, Chunzu irrumpió de repente en la habitación, cayó de rodillas y gritó presa del pánico: «Señora. Algo ha ocurrido en el patio de Tulong. Se me heló la sangre». Inmediatamente le indiqué a la enfermera que llevara a Tingni de vuelta a su habitación y le pregunté qué había pasado. Aunque visiblemente afectada, Chunzu, que me había atendido durante casi 20 años, mantuvo la compostura. «Ya han llamado a un médico. Dicen que el bebé podría no sobrevivir». Me levanté de inmediato, ordené a los guardias que aseguraran mis aposentos y partí hacia el patio de Tulong con Chunzu y la anciana enfermera. Cuando llegamos, Jan Junkin ya estaba allí. El interior era un caos, las criadas entraban y salían apresuradamente, cargando palanganas llenas de sangre roja oscura. Jan Junkin estaba sentado en el salón principal, con la expresión fría como la piedra, irradiando una furia desbordante. Me acerqué. ¿Cómo está la concubina Yun? El médico, empapado en sudor, respondió con voz ronca. Señora. Me temo. Su voz flaqueó. El niño no tiene salvación. Antes incluso de que sus palabras se desvanecieran, un gemido de angustia surgió de su interior. Instantes después, Xiao Tao, la doncella de confianza de Yun Zhao Zhao, salió tambaleándose, cayendo de rodillas ante nosotros y sollozando desconsoladamente. Mi señor. El bebé se ha ido. El joven amo se ha ido. El rostro de Jan Junkin palideció. Estaba a punto de entrar corriendo cuando una voz débil lo detuvo. Mi señor, Zhao Zhao ha perdido al niño, nuestro hijo se ha ido. Mi cuerpo es débil, puede que nunca vuelva a concebir. Mi señor, ya no tendremos hijos. La furia de Jan Junkin estalló. Ayer estaba bien. ¿Cómo es posible que hoy ocurra esto? El médico temblaba, con la voz apenas firme. Parece que sí, mi señor. Puede que la señora haya consumido algo con propiedades que activan la circulación sanguínea, lo que provocó el aborto espontáneo. Xiao Tao bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. El embarazo de mi señora fue complicado. Estuvo con náuseas todo el día, hoy solo tomó un tazón de gachas, nada más. Miré a Xiao Tao con voz tranquila y serena, y luego me volví hacia Chunzu. Chunzu negó con la cabeza en silencio. Van. Jan Junkin golpeó la mesa con la mano. Un niño sano, y ahora ya no está. Investiguen. Quiero la verdad. Xiao Tao sacó rápidamente la caja de comida y el tazón que habían usado antes. Efectivamente, era el porridge lava que se había repartido ese día. También presentó las tazas, los platos y una bolsa con las hierbas medicinales sobrantes. El médico lo examinó todo con detenimiento. El silencio en la sala era sepulcral, interrumpido únicamente por los sollozos provenientes de la alcoba. Pasó una hora. Se inspeccionó cada alimento y bebida. Finalmente la mirada del médico se detuvo en el recipiente de las gachas. Tras un breve examen, reveló una fina capa de polvo bajo la tapa, mezclada con angélica y agripalma, ambas conocidas por favorecer la circulación sanguínea. Antes de que pudiera reaccionar, Xiao Tao rompió a llorar histéricamente. Mi señor. Debes hacer justicia para la concubina Yun. Ella creía que la señora en persona le había enviado las gachas.
A pesar de las náuseas, se obligó a terminar un tazón entero. La concubina Jung confiaba plenamente en ella. El rostro de Jan Junkin se contrajo de furia. Cruzó la habitación en 2 zancadas. ¡Pum! Su mano me golpeó con fuerza en la cara. Mujer venenosa. Has conspirado contra Cao Cao una y otra vez, ¿y ahora te atreves a dañar a mi hijo? ¿Qué excusa puedes tener? Sentí un ardor intenso en la mejilla y el sabor metálico de la sangre me inundó la boca. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Los ojos del sirviente se posaron en mí reflejando miedo, lástima, curiosidad, cada mirada era una puñalada. La humillación me inundó como una marea, amenazando con ahogarme. Mi mente se quedó en blanco, mis oídos zumbaban. Cubriéndome la mejilla, me giré lentamente. Ante mí se alzaba el hombre que una vez juró respetarme, con el rostro desfigurado por la furia, el odio y una decepción tan profunda que parecía arrebatarme mi humanidad. Como si no fuera su legítima esposa desde hacía 12 años, sino su enemiga jurada. Nuestro matrimonio había sido político nunca por amor, pero al menos esperaba respeto mutuo. Respiré hondo y con calma, dejé caer la mano de mi mejilla hinchada y lo miré. Entonces suavemente, casi con ternura, sonreí. Jan Junkin se quedó paralizado, frunciendo el ceño confundido. En esa fracción de segundo, antes de que nadie pudiera reaccionar, me lancé hacia la pared, agarré el bastón de mano de resorte que allí descansaba y lo blandí con todas mis fuerzas directo a su cabeza. Nací fuerte. A los 3 años ya practicaba posturas, años de entrenamiento marcial me habían endurecido. Levantar una vara de hierro forjado no me suponía ningún problema. Si hubiera querido, también podría haber levantado el taburete que tenía al lado. ¡Crack! El sonido del golpe resonó en el silencioso salón, agudo, escalofriante, definitivo. Jan Junkin se quedó atónito. No había creído que fuera a atacar de verdad. El golpe le dio de lleno en la frente, la oscuridad lo envolvió y se desplomó inconsciente en el suelo. Por un breve instante nadie se movió. Entonces la sala estalló en gritos de terror. Me giré bruscamente y ordené a los guardias que salieran. Acordonen el patio del Toulon inmediatamente. Cuando me casé con alguien de la capital, mis padres y mi hermano, preocupados por mi seguridad, insistieron en que llevara conmigo un séquito completo, criadas, niñeras y asistentes personales como dote. Estos sirvientes míos podrían parecer que me atendían en las tareas cotidianas, pero en realidad, todos ellos estaban entrenados en artes marciales. Además, mi padre había enviado en secreto a varias docenas de hombres más para que me protegieran cuando entré por primera vez en la capital, guardianes silenciosos ocultos a la vista. Desde que me hice cargo del tesoro de la casa, fui reemplazando gradualmente a muchos de los hombres de la marquesa por los míos, al tiempo que me ganaba la confianza de algunos de los sirvientes más antiguos y les daba un nuevo entrenamiento. Como mi padre me había advertido, si llegaba el peligro, debía ser capaz de controlar toda la casa de la marquesa. Si no toda, al menos el patio interior. Una vez sellado el patio del Toulon, inmediatamente puse en orden 3 asuntos. Primero hice que llevaran a Jan Junkin de vuelta a sus aposentos, instruyendo a todos para que dijeran que se había caído y se había golpeado la cabeza de la pena. El golpe que le había dado antes, aunque fuerte, fue lo suficientemente preciso como para dejarlo inconsciente, pero no para matarlo. Segundo, todos los sirvientes y criadas del patio fueron aislados e interrogados por separado, especialmente Xiao Tao y el médico. En tercer lugar, ordené una investigación exhaustiva de Jan Junkin y Yuan Zaoza. Cada detalle de este incidente olía a premeditación. Para empezar, estaba seguro de no haber sido yo quien lastimó al niño. Ya había lidiado con concubinas mucho más problemáticas, pero jamás había tocado a ninguno de sus hijos. En segundo lugar, la reacción de Jan Junkin distaba mucho de ser una ira común, era como si hubiera estado esperando una excusa para condenarme. Después de tantos años en la administración pública, ¿de verdad no veía las incongruencias en este asunto? Desde el momento en que entré al patio del Toulon, todo parecía fingido, cada palabra, cada gesto, todo encajaba a la perfección, sin dejarme margen de defensa. Extendí una hoja de fino papel de franela y comencé a anotar cada detalle crucial del día. La luna ya estaba alta cuando llegó la noticia del patio exterior. Jan Junkin había despertado. Mi mano se detuvo sobre el tintero. Esperé.
Poco después, llegó un mensajero con su orden. Averigüen quién se atrevió a dañar a la concubina Yun. Sonreí levemente e hice un gesto para que los sirvientes se marcharan. A la mañana siguiente, los encargados de los interrogatorios regresaron con sus conclusiones. Una sirvienta encargada de la limpieza del patio interior del Tulón confesó que la concubina Yun llevaba más de un mes quemándose moxa a diario. La moxa es un método común para nutrir durante el embarazo. Me volví hacia la anciana enfermera, experta en medicina herbaria. ¿Podría ser, pregunté en voz baja, que el feto ya estuviera inestable desde el principio? Ella asintió y luego frunció el ceño. La artemisa favorece la circulación sanguínea, debe usarse con moderación. Usado como lo hizo la concubina Yun, perjudicaría al niño, no lo ayudaría. ¿Pudo ella misma haber provocado el aborto por un mal uso? La enfermera vaciló, luego añadió, la concubina Yun puede parecer frágil, pero sus pasos son firmes, su tez rosada, su salud dista mucho de ser débil. Una mujer así difícilmente necesita tónicos adicionales. Además, ni una simple aplicación de Angélica o Agripalma podría causar semejante pérdida. Incluso con cártamo o almizcle, la pequeña cantidad encontrada no habría sido suficiente. Ayer, continuó Chunzu y Xiao Tao, recibieron juntos el porridge lava. Los recipientes los proporcionó la finca. Hubiera sido prácticamente imposible que alguien lo hubiera manipulado de antemano. Al anochecer, Yan Yunkin apareció de nuevo con semblante sombrío y un gran hematoma aún hinchado en la frente. Me ordenó fríamente que descubriera al culpable en 5 días, o renunciaría a toda autoridad sobre la casa. Sostuve su mirada sin pestañear, hasta que vaciló, su confianza flaqueó. Solo entonces asentí con frialdad. Esa noche, la criada que había confesado lo de la moxa regresó con más noticias. La concubina Yun no solo la había quemado a diario, sino que lo había hecho 3 veces al día, asegurándose siempre de que el olor se hubiera disipado antes de dejar entrar a nadie. La criada se había percatado únicamente gracias a su agudo olfato. La anciana enfermera negó con la cabeza con gesto adusto. 3 veces al día, durante 4 semanas seguidas. Eso no nutre al feto, lo destruye. Repasé las notas de la investigación que tenía sobre el escritorio con una creciente inquietud. Si ella realmente no lo entendía, ¿sería posible que la enfermera que la atendía tampoco lo supiera? A cada mujer embarazada de la casa se le asignaba una enfermera experimentada precisamente para evitar semejante ignorancia. Esa era una norma arraigada en la finca. Con más razón aún, no tenía sentido, ya que Yun Zhao Zhao era la favorita por excelencia. Quienes la servían jamás se atreverían a ser descuidados. Di una orden tajante: investiguen a la enfermera asignada a la concubina Yun. Quiero saber exactamente qué está pasando. En ese momento, no quedaba más remedio que ir paso a paso, observar y esperar. A la mañana siguiente me tocó presentar mis respetos a la anciana señora en el patio de Shoukan. Después de que las demás nueras se despidieran, la anciana señora me retuvo, sin duda para hablar del asunto de Yun Zhao Zhao. Se recostó a medias en el sofá y yo permanecí de pie debajo de ella, con la espalda recta y la mirada baja. La anciana me observó durante un largo rato antes de suspirar suavemente. Tras tomar un sorbo de té, dijo: nuera de Elvis, estos años no han sido fáciles para usted. Sé que has sido paciente y generoso. Pero si eres demasiado amable, el orden del tribunal interior se sumirá en el caos. Hice una reverencia respetuosa. Fue mi negligencia la que preocupó a mi madre. Chua aceptará cualquier reprimenda. La anciana suspiró de nuevo y agitó la mano. No tienes la culpa. Solo asegúrate de que la disciplina sea más estricta a partir de ahora. Dicho esto, me despidió. Hice una reverencia y respondí en voz baja: gracias por tu guía, madre. Recordaré tus palabras. Al salir del patio de Shoukan, pasando junto a un jardín de rocas, Chunzu se detuvo de repente. Siguiendo su mirada, vi a una doncella de pie en silencio detrás de la montaña artificial. Me giré para preguntar: ¿qué ocurre? Chunzu vaciló, dando unos pasos antes de inclinarse hacia mí para susurrarme. Señora, a principios de este año, cuando me envió a entregar el telonjín recién cosechado a la anciana, oí risas aquí al regresar. Había también una criada parada justo en este lugar. Ahora que lo pienso, aquella criada se parecía mucho a Xiao Tao.
Xiao Tao, la doncella personal de Yun Zhao Zhao, fue supuestamente comprada en el camino a la capital después de que Yun Zhao Zhao se apiadara de ella. En aquel entonces no le di importancia. Supuse que Yan Yunqin la había preparado para Yun Zhao Zhao, y que la historia de haber salvado a una muchacha desdichada era simplemente un cuento inventado para mejorar la imagen de Yun Zhao Zhao. ¿Pero qué pasaría si Xiao Tao hubiera formado parte de la familia desde siempre? Inmediatamente ordené investigar discretamente sus antecedentes, especialmente los de su familia. El informe llegó rápidamente. La familia de Xiao Tao había vivido en la capital, realizando trabajos ocasionales. Pero hace medio año, anunciaron repentinamente su partida. Si contamos las fechas, fue a principios de junio. Y precisamente a principios de junio Yan Yunqin dejó la capital para cumplir con sus obligaciones oficiales. ¿Coincidencia? Lo dudaba. En cuanto a la enfermera que atendía a Yun Zhao Zhao, la investigación reveló que era la hermana mayor de la nodriza de Yan Yunqin. Había trabajado en una de las fincas periféricas antes de ser reasignada personalmente por Yan Yunqin. Al principio, supuse que simplemente quería favorecer a Yun Zhao Zhao para ahorrarme la molestia de organizar la asistencia, así que no le di mucha importancia. Pero ahora, en retrospectiva, todo apunta al mismo lugar. Ninguna otra concubina ni sirvienta estuvo involucrada, todas las señales apuntaban directamente al propio Yan Yunqin. Al día siguiente Yan Yunqin llegó al ala este para almorzar. Su rostro seguía rígido y sombrío como siempre, pero esta vez venía acompañado del mayordomo encargado de los suministros domésticos. Lo miré de reojo, hizo una profunda reverencia y se presentó. Hace unos días, la concubina Su se quejó de que los recipientes de comida no conservaban bien el calor y solicitó una nueva tanda. Las nuevas cajas son idénticas por fuera, pero los grabados en la base son diferentes. Las gachas de lava que se entregaron en el patio de Toulon venían en uno de estos nuevos recipientes. No vi ningún problema. Incluso con los nuevos suministros, todo fue comprado en conjunto por la finca. En esta casa, salvo los cuencos y los palillos, todas las bandejas y recipientes eran gestionados por la cocina principal y distribuidos desde el almacén central. Pero el mayordomo continuó. Justo antes, la señorita mayor había organizado una pequeña reunión, invitando a jóvenes de otras familias. Toda esa tanda de nuevos contenedores había sido tomada por la concubina Su para ese evento. La señorita mayor, Su Tong, era hija de la concubina Su y tenía 9 años. La concubina Su provenía de una rama secundaria de la familia del ministro de Justicia de la Corte Imperial. Solía ofrecer tés y pequeñas reuniones para otras damas nobles y niños. En la casa de la marquesa, las normas eran estrictas, las jóvenes no podían salir libremente. Por eso siempre había hecho la vista gorda ante esas inofensivas visitas sociales. El mayordomo continuó. La concubina Su no devolvió los nuevos recipientes a la cocina hasta la mañana del festival lava. En ese momento Xiao Tao esperaba para recoger las gachas. Al enterarse de que eran nuevos, tomó uno de inmediato. Antes de que pudiera terminar, un joven sirviente entró corriendo sin aliento para informar, bajo el melocotonero del patio de Fusun, la residencia de la concubina Su, hemos encontrado restos de angélica, agripalma y cártamo molido. La expresión de Yan Yunqin se tornó furiosa. Su voz era cortante como el acero. Tráiganla aquí. A Su Tong la arrastraron adentro, su rostro palidecía de confusión. Me miró con pánico suplicando ayuda en silencio. Apreté los labios y negué levemente con la cabeza. Van. Yan Yunqin golpeó la teca con fuerza, con un sonido como de látigo. Concubina Su. Mujer malvada. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi hijo? ¿Qué excusa tienes? Su Tong se estremeció, temblando violentamente. Con un golpe seco cayó de rodillas, con la voz temblorosa. Mi señor. Yo no lo hice. No sé nada de esto. La mirada de Yan Yunqin era gélida. Arrebató el paquete de hierbas en polvo que encontró bajo el melocotonero y lo arrojó a sus pies. El veneno que mató a mi hijo se encontró en su patio. La caja de comida estaba bajo su custodia. La evidencia es clara, ¿aún lo niega? Su Tong recogió el paquete con manos temblorosas. Un tenue aroma a flores mezclado con tierra húmeda emanaba de ella. En toda la finca su patio era el único con un melocotonero.
Su rostro palideció. Negó con la cabeza frenéticamente mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Mi señor. No tenía ningún motivo para hacerle daño a la concubina Yun. Soy inocente. De verdad, soy inocente. Entonces se arrastró hacia mí agarrándome a la falda, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señora. Por favor, ayúdeme. Nunca le he hecho daño a nadie, le juro que me están incriminando. ¡Zas! Una patada brutal impactó contra Yang Junkin, cuya pierna se dobló hacia adelante y la hizo caer de bruces. La atrapé justo a tiempo, apartándola antes de que el golpe pudiera hacerle más daño. ¡Crash! La taza de porcelana se hizo añicos contra el suelo mientras Yang Junkin rugía. Mujeres venenosas. Guardias. Los celos de la concubina Su la llevaron a asesinar a mi hijo, enciérrenla de inmediato. Sutong, con la frente ensangrentada, se acurrucó en el suelo sollozando. Me adelanté protegiéndola de las criadas que irrumpieron, y hablé fríamente con Yang Junkin. Mi señor. Este asunto dista mucho de estar claro. Y conozco bien el carácter de la concubina Su, jamás haría algo así. En ese instante Yun Zhao Zhao irrumpió en el salón, pálida como un fantasma, temblando, y se abalanzó violentamente sobre Sutong, propinándole una bofetada con un grito. ¿Por qué mataste a mi hijo? No teníamos ningún problema, ¿por qué me haces esto? Mi bebé, mi bebé. Maldito. Devuélveme a mi hijo. Se arrancó la horquilla dorada del cabello y la apuntó directamente al pecho de Sutong. Sobresaltado, Sutong la empujó instintivamente. Yun Zhao Zhao gritó y retrocedió tambaleándose. Yang Junkin se abalanzó sobre ella, la atrapó en sus brazos y le propinó una violenta bofetada a Sutong. Apreté los puños, reprimiendo la furia que me invadía. Una y otra vez me obligué a contenerme hasta que finalmente alcancé la taza de té que tenía al lado, lista para lanzársela a la cabeza a Yang Junkin. Pero la anciana enfermera me sujetó la muñeca, negando con la cabeza en silencio. Yun Zhao Zhao, pálida y temblorosa, lloraba en sus brazos, sus sollozos eran lastimeros, sus lágrimas brillaban como lluvia sobre pétalos. Yang Junkin, abrumado por el dolor y la compasión, la abrazó con fuerza, murmurándole palabras de consuelo, y luego dio una orden tajante. ¡Guardias! Llévense a la concubina Su ahora mismo. Apenas tuve tiempo de sujetar la mano de Sutong y susurrarle unas palabras de consuelo antes de que la sacaran a rastras de la habitación. Cuando se hubo marchado, Yang Junkin sacó él mismo a Yang Zhao Zhao. Antes de irse me dirigió una mirada fría y reprochable. Su voz denotaba un tono acusador. Su, ¿así es como administras la casa? Mejor cierra las puertas y reflexiona sobre tus fracasos. Tras decir esto, se arremangó y se marchó sin siquiera mirarme. Me impusieron arresto domiciliario. La mayoría de los sirvientes del patio interior me eran leales, pero hasta que no derribara el último velo que nos separaba, tenía que aguantar por ahora. Y lo que era más importante, necesitaba descubrir qué se escondía realmente tras todo esto. De principio a fin, todo había cambiado demasiado rápido, demasiado a la perfección. Yang Junkin, que siempre había mantenido una fachada de calma y gentileza por el bien de su reputación, ahora se tornó violento, agrediéndome tanto a mí como a Sutong. Existían dos posibilidades. O bien Yang Zhao Zhao lo había hechizado por completo, o tenía otro propósito. De las dos opciones, la segunda me pareció mucho más creíble. Un hombre que había engendrado más de 10 hijos no perdería la razón por una sola mujer, a menos que hubiera algo más de fondo. Aún así me faltaban pruebas suficientes para actuar. Por ahora, me mantuve a la espera. Pero al poco tiempo, la amenaza que buscaba se presentó sola. 10 días después, Yang Junkin me visitó personalmente. Su semblante había cambiado por completo, era de nuevo el mismo hombre amable y sonriente de antes. Se sentó a mi lado jugando con Ting Ni, con una voz suave como la seda. Después de Año Nuevo pensaba ofrecer un banquete al gran canciller. Necesitaré que te encargues de los preparativos, Chua. Así que así fue, vino a pedirme ayuda. Continuó cordialmente, Lord Tu vendrá acompañado de su familia, y Madame Tu también asistirá. Contaré con usted. Sonrió con una naturalidad asombrosa.
Por supuesto, no me negué a abrazar a Tingni. Durante las festividades de Año Nuevo seguimos la costumbre, asistiendo a banquetes imperiales y visitando casas nobles juntos. Dondequiera que íbamos, sonreíamos y conversábamos con una armonía ensayada, marido y mujer pareciendo uno solo. Quienes nos rodeaban murmuraban elogios, comentando lo devotos que éramos, como nuestro matrimonio era la viva imagen de la virtud y el afecto. En cuanto a la herida en su frente, Jan Junkin lo explicó con naturalidad: mi esposa resbaló en la nieve. Intenté sujetarla, pero en vez de eso caí, y me golpeé la cabeza. Incluso tuvo que atenderme ella misma. Me tomó la mano mientras hablaba, con la mirada dulce y los labios curvados en una sonrisa amable, como si aún fuera el afable esposo de antaño, no el hombre que una vez me había abofeteado. Me limité a sonreír levemente y retiré la mano, bajando la mirada. Para los demás debí de parecer tímida. Mientras no nos separáramos formalmente, seguiríamos interpretando el papel de pareja enamorada. Aunque apenas unos días antes, le hubiera golpeado con una vara de ratán con tanta fuerza que lo hubiera dejado inconsciente. Durante las visitas de Año Nuevo, Jan Junkin me llevó a la residencia del gran canciller, Lord Tu, un hombre de más de 40 años, otrora famoso por su prodigiosa erudición en su juventud. Mientras Jan Junkin se reunía con Lord Tu, yo acompañé a la señora Tu a admirar las flores de ciruelo de invierno. Fue allí donde conocí a su hija menor, Tusi, cuyo nombre de cortesía era Tuligua. Acababa de cumplir 14 años, la joya de la corona de la familia Tu, nacida tardíamente. Sus hermanos mayores ya eran adultos y estaban casados, el nieto mayor se preparaba para ingresar en la Academia Imperial. La belleza de Ligua era impactante, su porte refinado. Envuelta en una capa carmesí, se erguía en el patio nevado como una sola flor escarlata que eclipsaba a todo un bosquecito de pálidas flores de ciruelo. La muchacha era vivaz, sus ojos brillantes me seguían desde lejos, rebosantes de curiosidad y admiración. La señora Tu soltó una risita y le dio una palmadita en la mano a su hija. ¡Qué niña más traviesa! Ni la mitad de serena que yo a su edad. Sonreí. Con unos padres así que la guíen, un poco de vivacidad no es ningún defecto. Mi propia hija aún no ha dicho ni una palabra, y eso me preocupa muchísimo. La señora Tu le devolvió la sonrisa. Hablaba con ella a menudo. Ya verás, algún día te sorprenderá. Conversábamos amigablemente sobre asuntos domésticos, el ambiente era cálido y agradable. Cuando llegó la hora de marcharnos, la señora Tu insistió en acompañarme. Al pasar por el pasillo cubierto junto al pabellón del estanque, nos detuvimos en seco. Allí en el patio nevado, estaba Jan Junkin y sentada a su lado, Tuligua. Con la barbilla apoyada en las manos, lo miraba con adoración. Uno vestido de rojo, el otro de azul. Se recortaban contra la nieve que caía como en un cuadro, una escena demasiado armoniosa. La sonrisa de la señora Tu se congeló. Se giró bruscamente hacia mí. Yo simplemente sonreí con calma y di un paso al frente con voz suave y serena. ¿De qué habla mi esposo con la señorita Tu? Preguntó Tuligua con entusiasmo antes de que él pudiera hablar. Oí que el marqués Champin y la señora se profesaban un profundo afecto. Simplemente le pedía al marqués su opinión sobre la armonía entre marido y mujer. Antes de que pudiera responder, el rostro de la señora Tu se ensombreció, se adelantó y le dio una palmada en la espalda a la niña. Desvergonzada. ¿No tienes ni un mínimo de decoro? Me limité a hacer un gesto con la mano y sonreí levemente, demostrando que no me había tomado sus palabras a pecho. Durante el viaje de regreso a casa en carruaje, Jan Junkin habló de repente, con un tono deliberadamente despreocupado. No hablé de nada importante sobre el día de la señorita Tu. No se preocupe. Aparté la mirada de la ventana, lo miré una vez y respondí con frialdad: mi señor no necesita dar explicaciones. La señorita Tu aún no se ha casado, su curiosidad sobre estos asuntos es natural. De vuelta en el ala este, Chunzu parecía inquieta mientras me secaba el pelo. Señora, murmuró, la forma en que la señorita Tu miró hoy al marqués no fue apropiada. Ya tenía sueño y respondí con desgana. ¿Y qué? Es la hija legítima del primer ministro, jamás se rebajaría a ser la concubina de nadie. Chunzu frunció los labios sin decir nada más. A veces, me admiro de verdad. Una sola frase de mis labios, siempre profética.
¿Cuándo me llevarás por fin a la casa? Aquella voz suave y persuasiva pertenecía a Tuliua. Solo unos días más, Duan Duan, respondió Yang Yunqin con una dulzura desbordante. Una vez que todo esté listo, les daré la bienvenida a la mansión con una litera nupcial de 8 pasajeros. Me quedé oculto tras el jardín de rocas, escuchando cómo se susurraban palabras dulces. Hoy, la familia del ministro Tu había venido de visita. La señorita Tuliua había pedido pasear por los jardines, así que envié a una doncella para que la acompañara. Momentos después, ambas desaparecieron. La doncella, presa del pánico, regresó corriendo, solo para encontrarse con uno de mis sirvientes, quien tenía la misión secreta de seguir los pasos de Yang Yunqin. Comparando las horas, descubrieron lo siguiente: la señorita Tu desapareció de su vista, mientras que Yang Yunqin se escabulló hacia el patio trasero. Exactamente a la misma hora. Demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia. Y aquí estaba yo, de pie detrás de un jardín de rocas, escuchándolos tejer sueños de su futuro dichoso. Una vez dijiste que te caía mal Luchua, dijo Tuliua con un puchero con tono petulante, pero últimamente he notado que la tratas bastante bien. Yang Yunqin la atrajo hacia sí, con voz suave y tierna. Su salud es delicada, no le queda mucho tiempo. Duan Duan aguanta un poco más. No podemos dejar que sospeche nada. Sentía malestar. En ese instante se me erizó la piel. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Regresé apresuradamente al ala este ordenando a la anciana enfermera que registrara cada rincón, mis habitaciones, los aposentos de Minyao, incluso la habitación de Tingni, que no dejara nada sin revisar. Mi cuerpo. Comparado con Yang Yunqin, consumido por el vino y las mujeres, yo era la viva imagen de la fortaleza. Sus palabras solo podían significar una cosa: ya he envenenado a Luchua. No le queda mucho tiempo de vida. De repente todo lo extraño del pasado cobró sentido. Me cambié de ropa rápidamente y volví al vestíbulo antes de que Yang Yunqin regresara, fingiendo que nada había pasado, charlando ociosamente con la señora Tu sobre asuntos domésticos. Después de que ambas familias se marcharan, regresé a mis aposentos sin perder tiempo. La anciana enfermera me esperaba con el rostro adusto. Chenzu estaba sentada cerca, sosteniendo a Tingni en brazos, con una expresión igualmente sombría. Un escalofrío de pavor me recorrió el cuerpo. Despedí a los sirvientes y entré con ellos en la habitación interior. Sobre la mesa había 2 objetos que la enfermera dejó: un candado de la longevidad y un cetro de jade. Luego dijo solemnemente: señora, esto es grave. Debes contactar con Yongzhou inmediatamente. He detectado un problema con el cetro de jade, y el candado de longevidad que lleva Tingni también muestra signos de manipulación. Colocó 2 paquetes de polvo fino delante de mí. Se trata de polvos cosméticos perfumados. Usados por separado, son inofensivos para un adulto. Pero si se mezclan, por muy fuerte que sea la persona, su organismo sufriría graves daños en 3 meses. Cuando el veneno hiciera efecto parecería un infarto, ningún médico lo detectaría. El candado de la longevidad se lo había puesto el propio Yang Yunqin a Tingni en la víspera de Año Nuevo. Y el cetro de jade que me había regalado por mi cumpleaños, mucho antes de que estuviera embarazada de ella. Mi cuerpo se paralizó. Mi voz tembló incontrolablemente. ¿Tingni, le afectará? El rostro de la enfermera palideció. Tras una larga pausa, logró decir: no puedo estar segura. Me fallaron las piernas y me desplomé en el sofá. Ese cetro de jade era el objeto favorito de Tingni. Desde que aprendió a agarrar cosas, jamás lo había soltado. Casi escupo sangre allí mismo, mi visión se tiñó de rojo y mi respiración se volvió entrecortada. Apretando los puños, espeté entre dientes: Yang Yunqin, eres un verdadero monstruo. Ni siquiera una bestia devora a sus crías. Tomé a Tingni en mis brazos con las manos temblorosas mientras acariciaba su pequeño e inocente rostro. Se me hizo un nudo en la garganta, incapaz de articular palabra. Pero no era momento para la debilidad. Actué de inmediato. Sentado ante el escritorio, reflexioné largamente antes de escribir una carta, sellarla y enviarla a Yangzhou. Luego ordené que prepararan el equipaje, con la excusa de ir al templo Ugua a las afueras de la ciudad, a rezar por el próximo 50º cumpleaños de la anciana.
Con las manos temblorosas, volví a abrochar el candado de la longevidad alrededor del cuello de Tingni y le susurré al oído: Tingni, mamá te protegerá. Esta será la última vez que uses esto. Chenzu colocó con cuidado el cetro de jade en el cofre, luego me miró y asintió. Partimos con la nodriza de Tingni detrás, mientras la procesión de carruajes salía por las puertas. Pero en vez de dirigirnos al templo, nos desviamos directamente hacia una finca al pie de la montaña. Una propiedad que había comprado en secreto para mí después de casarme. Cayó la noche. Observé en silencio cómo la enfermera abría el baúl, sacaba el cetro de jade y se lo entregaba a Tingni. La niña rió encantada, aferrándose a él con sus manitas. En ese instante di un paso al frente, tomé a Tingni en brazos y me aparté. Mientras la tranquilizaba para que me entregara el cetro de jade, la abracé con fuerza contra mi pecho. Detrás de nosotros, Chenzu se movió sin dudarlo, tapándole la boca a la enfermera y cortándole la garganta de un tajo. La sangre salpicó, pero no se oyó un solo sonido. Desde el patio, la anciana nodriza y varias criadas entraron rápidamente, arrastrando el cuerpo en silencio. Aquella nodriza había sido enviada por la propia señora. Al registrar sus aposentos encontramos una bolsa de plata que no debía poseer y el polvo oculto en el candado de la longevidad. Parte de ese polvo ya se había mezclado con cosméticos, probablemente aplicados a la piel de Tingni. Solo unos pocos sabían que Tingni adoraba ese cetro de jade. Cuando ordené una investigación, se descubrió que la enfermera había servido a Yan Yunqin como niñera, mucho antes de mi matrimonio. En 2 días, mis observadores informaron desde las 2 residencias y el patio de Yun Zhao Zhao. La hermana mayor de Yun Zhao Zhao no era otra que la niñera de Tuligu. Junto con esas dulces palabras conspiradoras, cuando me integrarás a la casa, quedó claro que se conocían desde hacía mucho tiempo. Ese cetro de jade de hace un año era prueba de que ya tenía la intención de actuar contra mí, solo esperaba el momento oportuno. Sabía que no me gustaba usar joyas, pero que siempre mantenía a Tingni cerca y la cuidaba personalmente. Dado lo tensa que se había vuelto nuestra relación, sabía que tal vez no aceptaría sus regalos, pero sí un candado de larga duración para nuestra hija. Jamás lo quitaría. Jamás lo sospecharía. En verdad, un corazón más negro que la tinta. Ni siquiera había perdonado a su propia hija. Cuando el médico le tomó el pulso a Tingni, se me heló la sangre. Era demasiado pequeña y las toxinas demasiado sutiles, quizá no sobreviviera 3 meses. Para entonces lo único que tendría que decir sería que yo había muerto de pena tras su repentina muerte, que mi corazón había fallado por el dolor. Nadie lo cuestionaría jamás. Pero ya no importaba. A Yan Yunqin no le quedaba mucho tiempo de vida. Un mes después, la familia real celebró su gran cacería anual. Yan Yunqin vino a invitarme. Fingiendo melancolía, abracé a Tingni y suspiré suavemente. Aún es muy joven, no puedo separarme de ella. Mi señor debería traer a sus otras damas en su lugar. Su mirada se posó fugazmente en Tingni, recorriendo la delicada curva de su cuello. Asintió levemente, se giró y se marchó. Apreté los labios y sonreí. Sobre el escritorio había una hoja de papel desplegada. En ella se leía con trazos nítidos y decididos: todo está listo. La tortuga está en el frasco, es hora de atraparla. En pocos días, la noticia se extendió desde el Palacio Imperial. El emperador había sido atacado por asesinos. El marqués de Chompin se había interpuesto heroicamente ante la espada para proteger a su soberano, solo para ser abatido y muerto en el acto. En señal de dolor y gratitud, el emperador otorgó póstumamente a Yan Yunqin el título de duque de Zonghua, permitiéndole los honores funerarios de un duque nacional. Su hijo, Yan Mingyao, heredaría el título al alcanzar la mayoría de edad. Por el momento se le concedió el título honorífico de heredero del duque de Zonghua. En cuanto a mí, Lu Chua, recibí el rango de dama de mérito de primera clase, ennoblecida como dama de la paz nacional. Cuando regresé a lo que antaño fue la mansión del marqués, ahora rebautizada como residencia del duque de Zonghua, toda la propiedad estaba envuelta en un manto blanco. Mi rostro reflejaba tristeza, me desmayé varias veces de pena. Los de afuera me elogiaban sin cesar por mi devoción, por lo mucho que había amado a mi esposo. Un día visité a mi suegra, postrada en cama y muy débil. Sus ojos se abrieron de par en par al verme.
Le temblaban los labios, su voz sonaba ronca como un fuelle roto. Eras tú. Eras tú, ¿verdad? Bajé la cabeza, le subí suavemente la manta por encima de sus delgados hombros y dije en voz baja, con la voz cargada del dolor de una viuda en duelo. Madre, ¿qué dices? Chua no entiende. Su mano temblaba mientras intentaba agarrar la manga de mi túnica. Me levanté lentamente, me hice a un lado y luego hice una reverencia con gracia. Mamá está muy afligida. Deberías descansar y recuperarte. Chua se irá. Un mes después estaba podando orquídeas junto a la ventana cuando me giré y vi a Jin Zhao Zhao aún arrodillada en el suelo. Sonriendo levemente dejé las tijeras y me senté con deliberada compostura. Mi voz era tranquila, casi tierna. Habla. ¿Cuáles son tu verdadera identidad y la de tu hermana? La frágil dulzura que antes la caracterizaba había desaparecido. El rostro de Jin Zhao Zhao se tornó sereno, incluso solemne. Así pues, Yang Junqin había iniciado su alianza con el primer ministro Tu 2 años atrás. Tras exprimir al máximo a la familia Lu, buscó ascender aún más emparentando con la familia Tu. Su intención era repetir la misma estrategia, otro matrimonio político. Pero Tu Liua, la hija legítima del primer ministro, jamás podría ser concubina. Por lo tanto tuve que ser apartada con elegancia para que la reputación de Yang Junqin permaneciera intacta. Entonces el destino quiso que quedara embarazada. Decidió traer a otra mujer a la mansión para provocarme. El cetro de jade que me había regalado el año anterior, el collar de coral después, todas variantes del candado de la longevidad. Su final ideal era que madre e hija perecieran juntas. Nunca se había percatado de que detestaba las joyas. 10 años de matrimonio, y ni siquiera eso había aprendido. Cuando nació Tingni, la mujer que él había usado para provocarme terminó domesticada, mientras que a él lo convocaron fuera de la capital para un deber oficial. Esta vez, quería arruinar mi nombre y usarlo como motivo de divorcio. La acusación más conveniente. Celos y crueldad. A medida que Tu Liua crecía, empezó a temer que Yang Junqin estuviera interpretando su papel demasiado bien. Por ello envió a la hermana menor de su nodriza, Jun Zhao Zhao, a hablar con él. Jun Zhao Zhao se infiltró en el puesto donde él servía, disfrazada de una frágil cortesana en Yanzhou. Luego la transformaron en una huérfana digna de lástima a la que podía rescatar y llevar a la capital. Su misión era simple, provocarme constantemente, manchar mi reputación y atraer todas las miradas hacia mis defectos. Xiao Tao entró en la casa casi al mismo tiempo, era una de las agentes de Yang Junqin, encargada de informar a Jun Zhao Zhao sobre el funcionamiento interno de la finca y sobre todo, sobre mí. Pero entonces Jun Zhao Zhao se cubrió el rostro y su voz se quebró por el dolor. Mi señora, estoy embarazada. Siento al bebé dentro de mí. No puedo. No fui capaz de hacerlo. No tuvo el valor de sacrificar a su propio hijo por nacer para matarme con sus propias manos. Esa noche susurró entre lágrimas, mi señor dijo que si de verdad no podía soportarlo, podía quedarme con el niño. En cuanto a la señorita Tu, él mismo lo explicaría. Los ojos de Jun Zhao Zhao estaban hundidos, y las lágrimas caían en grandes gotas temblorosas. Pregunté con frialdad. Luego la enfermera que estaba a tu lado, la que te enseñó a quemar Artemisa, asintió con la voz quebrada por el dolor. Dijo que era bueno para el bebé. Ya lo había oído antes, así que le creí. El médico, era uno de los hombres de Yang Junqin, ¿verdad? Ella asintió de nuevo en voz baja. Así que eso era todo. Jun Zhao Zhao no pudo hacerle daño a su hijo por nacer por culpa de su plan. Exteriormente Yang Junqin no dijo nada, pero en secreto ordenó a la enfermera que aumentara la dosis y la frecuencia de la quema de Artemisa. La causa de su aborto espontáneo nunca había sido el polvo escondido en el recipiente de la comida. Era la quema continua de Artemisa. Pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. La niña se había ido, y ella lloraba. La enfermera me dijo que recordara mi deber, y solo entonces lo comprendí todo. Desde el principio, Yang Junqin también la había estado engañando. Quería condenarme, por eso me atacó primero. Esa bofetada no fue un acto de ira, sino de estrategia. Quería desestabilizarme, dejarme aturdida e incapaz de defenderme. No esperaba que contraatacara.
Y mucho menos esperaba que yo cerrara todo el patio. Cuando los acontecimientos se descontrolaron, guardó silencio, fingiendo dolor, esperando una oportunidad. Pero cuando descubrí que la familia de Xiao Dao se había mudado misteriosamente en junio, cundió el pánico. Temiendo que yo lo delatara, se apresuró a culpar a Chutong. Me dijo que armara un escándalo para desviar la atención. Luego, usando mi supuesta incapacidad para administrar la casa como pretexto, me confinó a mi habitación, con la intención de reorganizarlo todo y empezar de cero. Pero Tuligua se impacientó. Acorralado, Yan Yunqin optó por la solución más sencilla: me envenenó. Yun Zhao Zhao jamás supo lo que sucedió después. Le dije que se levantara, pero negó con la cabeza, con la mirada perdida, aturdida. Señora, murmuró, ¿me dirá cómo murió? Solo sonreí levemente. No respondí. Soltó una risa amarga, luego se inclinó profundamente, con la frente golpeando el suelo. Zhao Zhao ofendió una vez a la señora. De ahora en adelante mi vida depende de su clemencia. Castígame como mejor te parezca. Tras una pausa ordené 20 azotes. En sus palmas. Al fin y al cabo, ella también había sido una pieza en el juego, utilizada, engañada, despojada de su hijo. Su hermana exiliada, su familia deshonrada. La deuda estaba saldada. ¿Cómo murió Yan Yunqin? Cuando era joven, mi maestro me enseñó una cosa: en todas las artes marciales, la velocidad es la única regla inquebrantable. Hagas lo que hagas, hazlo con rapidez, precisión y decisión. Me senté frente a mi escritorio y desdoblé las cartas de Yang Zhou. Una decía: no te preocupes, hermanita. En el peor de los casos, el padre muere y el niño vive. Otra solo tenía 3 palabras: atrapa la tortuga. La última carta contenía apenas una línea: todo está hecho. Duerme en paz, hermanita. Aquel día me senté donde siempre, pincel firme en mano, redactando una petición formal a mi clan, solicitando permiso para atacar primero. Un yerno traicionero con grandes ambiciones. Un heredero a un joven, portador del linaje Lu. Hasta un necio sabría a quién proteger por el bien de la familia. Un mes. Ese fue todo el tiempo que el clan Lu necesitó para trasladar a sus guardias de las sombras a la capital y preparar una emboscada. Yan Yunqin quería destruirme, arruinar mi nombre. Muy bien, que muera. Pero moriría de una forma que nos beneficiara a mi hijo y a mí. La familia Lu contrató asesinos para la cacería imperial de otoño. Un atentado contra la vida del emperador, todo planeado. Su verdadero objetivo, Yan Yunqin. Si el plan fracasaba, igualmente moriría como el héroe que salvó a su soberano. Yan Yunqin murió y nadie pudo relacionar el crimen con el clan Lu. Al fin y al cabo, nadie creería que una mujer tan delicada pudiera matar a su marido. Pasó la primavera. Llegó el verano. La noticia se extendió. La hija del primer ministro Tuligüe había caído al agua mientras navegaba en el lago. Por casualidad, un pobre erudito la rescató. Pero en pleno verano, la fina seda se adhiere al cuerpo. Su reputación arruinada. No tuvo más remedio que casarse con el hombre que la salvó. Cuando me llegó la noticia, acababa de terminar de copiar un volumen del Sutra del Diamante. Arrojé el último trozo de papel de Yongzhou al brasero. El fino carbón de plata ardió sin dejar rastro. Tanto las escrituras como las cartas se convirtieron en cenizas. Desde entonces viví bajo el título imperial de Señora de la Paz Nacional, con mi hijo y mi hija a salvo a mi lado. Mi suegra, honrada y bien atendida, fue enviada a una villa con aguas termales a las afueras de la ciudad para pasar sus últimos años. En el patio trasero, las concubinas se comportaban con decoro. A veces se unían a mí para tomar el té o jugar unas partidas de cartas. Los días transcurrían con una tranquilidad apacible. Tingni entraba dando pasitos desde el jardín, con las mejillas sonrojadas, aferrada a una flor de begonia rosa. ¡Qué bonitas las flores! Y las madres, aún más. Esta flor es para ti. La tomé en brazos, aún húmeda de sudor, con una dulce sonrisa. Frente a mí estaba sentada Chutong, riendo mientras se deshacía en elogios hacia las travesuras de su hija. Nuestras miradas se cruzaron y compartimos una sonrisa discreta. ¿Preguntas por el asesinato?
Tras la investigación del Tribunal Imperial de Justicia, todas las pruebas apuntaron a la facción del primer ministro. El ministro Chu lloró y juró su inocencia, pero el tribunal hizo caso omiso. Desde entonces no ha podido dormir bien. Fin.